vamos a hablar de los aumentos desmedidos de la carne. Desmedidos yo sé que es una apreciación subjetiva en determinados casos. Ahora, si vos pensás que determinados cortes aumentaron un 95%, no es subjetivo, es algo más que concreto. La realidad, voy a plantear un cuadro de situación que tiene que ver con el conflicto entre el gobierno y el campo, porque a partir de este desmadre de los precios, si se quiere, aumentos que van, digamos, que duplican a la inflación, estamos hablando, ¿sí? De algunos cortes. Entonces, va a parecer un chiste, pero para poner un coto a esta situación, el presidente decidió cerrar las exportaciones de carne, digamos, estamos en un contexto donde es tan redituable exportar carne, que ustedes piensen que hay gente que está comprando carne para importarla, ni siquiera es el propio productor. A ese punto de ahí te exportar carne, eso que hace que para el mercado interno sea muchísimo más caro. Tal es así que el presidente dijo, hermanos, si ustedes no bajan los precios, yo cierro. Los precios no se bajaron, cerró la exportación por un tiempo para ordenar toda esta situación, cerró esto, el campo que dijo, paramos 9 días. Para hablar de cómo van a impactar todas estas medidas y estas situaciones en nuestros bolsillos como consumidores, tenemos en comunicación a Guillermo Poch, que entre otros de sus tantos títulos es docente de maestría de tributación de la UBA, profesor adjunto de posgrado de impuestos en la Universidad del Salvador. Buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Carla? Buenos días. Bien, acá pensando si volveremos a comer carne un día o no. Porque aparte antes nos refugiábamos en cortes baratos que ahora son tan caros como comprarte un lomo. Qué dilema, ¿no? Está todo esto de los precios. Contale un poquitito a la gente cómo se origina esta disparada de precios. Yo traté de hacer como un resumen así a grandes rasgos, pero sé que vos tenés más datos. A ver, claramente, y acá vinculado a mi especialidad, hay un gran componente que es la carga tributaria, o sea, cuánto estamos pagando de impuestos como consumidores cuando vamos, no sé, a la carnicería, ¿sí? Sí. Hoy en Argentina estamos más o menos cerca de un 28% de total de impuestos que uno paga. Estás comprando el kilo de carne y tenés una incidencia de un 28%, que se va complementando en toda la etapa de producción. O sea, en esa cadena de producción, cadena de valor, en total vos terminás pagando en el kilo de carne 28%, más o menos son impuestos. Pero para eso sobre el precio final de la carnicería. Claro, totalmente. O sea, vos fuiste a la carnicería, compraste 100 pesos de carne, 28 se los está llevando todos los estados. O sea, poner el estado provincial, el estado nacional y las municipalidades. Y ese impuesto, te hago esta pregunta, perdón, porque me da mucha curiosidad. ¿Ese impuesto se aplica a algo en general o tiene que ver con la recaudación general? ¿Se aplica a algo en particular o tiene que ver con la recaudación en general del Estado? A ver, es como vos decís, Carla, o sea, vos sabés que en Argentina está el Estado nacional, el provincial y el municipal. Hay 3 niveles, por así decirlo. Sí. Cada uno se va llevando una porción de esos impuestos. O sea, cada uno aplica gravámenes o tributos, como se les dice. Esos tributos van sumando una totalidad. Y eso es lo que siempre se está quejando el empresariado, de que hay mucha carga tributaria producto de estos 3 niveles de gobierno. Y todos, de alguna manera, cada vez quieren subir un poquito más los gravámenes. Entonces lo que termina pasando es que por poco que suba ese estamento, la nación, la provincia, los municipios, la carga tributaria termina siendo muy alta. Igual, tampoco podemos decir que el precio que tiene la carne, voy a tirar un par de números como para que la gente se haga una idea, ¿no? Quiero decir, la nalga, vamos a hablar de algunos cortes, la nalga aumentó en el último año, de abril del 2020 hace 2 meses, digamos, un 76%, pasó de 429 a 756. El cuadril un 74,9%. El asado, digamos, un 95,8%. Nosotros no podemos pensar que estos aumentos obedecen a los impuestos, o sea, no podemos ser tan idiotas de, digamos, así como no podemos ser tan idiotas de creer cualquier cosa que diga cualquier gobierno ni cualquier partido, no podemos ser tan idiotas de creer que el campo pobrecito sufre hambre porque tienen que pagar impuestos cuando están vendiendo en dólares. Bueno, ahí viene el tema, o sea, la pregunta también sería ponerle, ¿qué es la inflación?
En definitiva, la inflación es la pérdida de valor de la moneda, ¿sí? Sí. O sea, ¿cuánto pierde de valor la moneda? No es cuánto. Hay dos cuestiones cuando suben los precios. Uno es que porque hay menos productos o más gente está interesada en productos, sube el precio. Pero hay otra, es que el billete que vos tenías de 100 pesos en valores representa menos. Eso es la inflación. Uh-huh. Si los aumentos de los salarios no están acompañados a los mismos porcentajes de la inflación, claramente perdés capacidad de compra. De hecho, te me echo esto un segundito. Hoy, para que una familia no sea pobre, tiene que ganar más de 60.000 pesos, cosa que no sucede en muchísimos de los casos, pero ni siquiera entre los dos ganan esa plata. Entonces pensar que un kilo de nalga te sale 800 mangos, es hacer que, digamos, en un año la gente pasó a comer 20 kilos menos de carne por persona. ¿Entendés? Eso ya está hablando de que bajó el consumo, pero esto tiene que ver también, y te lo digo desde tu perspectiva, con que la inflación los dejó bajo la línea de pobreza, tiene que ver con que la gente eligió comer otros alimentos, o tiene que ver con que al campo, digo el campo, por no decirlo a los exportadores, les conviene más venderla afuera que venderla adentro. A ver, no es que el campo tampoco termina siendo el ganador de la película, o sea, acá son todos perdedores. O sea, cuando vos en definitiva la gente no puede llegar al producto porque no lo puede comprar, pierden todos en la cadena. Y también hay que entender que hay un montón de costos, además de los impuestos, hay otros costos. El flete es un costo adicional. Pero el flete lo tuvieron siempre, ¿o no? Digo, no les aumentó el 95% el flete. O sea, ¿me entendés lo que te digo? ¿Por qué en la carne se da, en la carne roja, en la carne de vaca en particular, se dan estos aumentos? Y en todo caso, hablemos de, comparámelo con los aumentos en otras carnes, no sé, en el pollo, en el pescado, etcétera. Bueno, ahí hay una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? O sea, si la gente también tiene la expectativa, o el que produce no pone a la venta, o en definitiva, eso produce un incremento de valor. Después, como vos decías, si se va a exportar la carne, vos automáticamente el precio no te lo fija la Argentina. O sea, hoy la Argentina está inserta en un mundo. Bueno, ese precio internacional de la carne te incide también cuando lo querés consumir localmente. Si vos tuvieses un sueldo que siempre sigue, no sé, la variación del dólar, automáticamente queda corregido. Claro. Pero cuando tenés esa diferencia entre lo que vos ganás medido en pesos a ganados en dólares, ahí se te va achicando la capacidad de consumo. Y los criados, digamos, y quien tiene ganado, ¿se actualiza con el valor dólar o también pierde? A ver, en definitiva lo que hoy están buscando es, cuando vos tratás de cerrar las exportaciones, es que el precio no esté vinculado a lo que es el precio internacional. Claro. Pero esto es un juego entre dos partes. Es una pulseada. Sí, llámalo así, en el sentido de que claramente cada actor pone algo. Entonces, en ese juego, si vos después la gente no lo pone a la venta, también el precio va a subir. O sea, es una cuestión ahí de hacer tuning fino para llegar a lo que necesita la gente, que es al final comer carne, en definitiva. Claro, te hago, me quedan dos preguntas para cerrar y tengo poquito tiempo, pero te pregunto, primero, ¿quién pierde más en la cadena? Digo, en la cadena que incluye el campo, el carnicero, la gente que no come carne, etcétera. A ver, en general se da en las puntas de la cadena, ¿sí? Que son en definitiva los más débiles del eslabón. O sea, cuanto más chiquito sos, menos poder de decisión tenés. Con lo cual, el carnicero es un sujeto que, llamalo chico, que es quien está con el consumidor. Muchas veces, en pos de poder vender, tiene que bajar el precio y ahí pierde rentabilidad. Claro. Al productor también inicial le pasa lo mismo. O sea, siempre el que es el más débil en la cadena es el que termina absorbiendo esas pérdidas de rentabilidad. Y para cerrar, digamos, el paro que se viene de 9 días del campo, ¿en qué va a perjudicar a los consumidores? En definitiva, si vos sacás carne del mercado porque no llega la carne a la carnicería, aquel que tenga el disponible de la carne ahí en la góndola va a tener la posibilidad de subir un poquitito más el precio porque sabe que la carnicería al lado ya no tiene carne. Claro. Entonces,
juega en contra muchas veces estas políticas de que uno quiere restringir algo, desde el punto de vista económico operan de manera diferente, o sea, lo opuesto. Entonces a veces lo que uno quiere que no se vincule con el precio internacional termina teniendo incidencia porque en definitiva sacaste carne. Entonces la poca carne que queda en el mercado te puede subir. Entiendo perfecto, clarísimo. Guillermo, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas te estamos molestando en cualquier momento. Muchas gracias. Por favor, saludos, que sean buen día. Guillermo Poch pasaba por Todo Incluido hablando y explicándonos un poquitito más sobre el tema de los precios de la carne y, no sé, hagámonos veganos, algo.